Bien, jóvenes, pues vamos a dar inicio a esta sesión de clase virtual, en la que vamos a trabajar con un tema muy sencillo, realmente es un tema sencillo, que es el cálculo de la discriminante. Esta discriminante nos va a ahorrar tiempo al momento de estar haciendo la resolución de una ecuación por medio de la fórmula general. Como ustedes bien saben, la fórmula general tiene un acomodo bastante peculiar. Dice x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac y todo eso se divide entre 2a. Ahora bien, si no hacemos antes el cálculo de discriminante, nos vamos a encontrar ya después de hacer toda la resolución con raíces cuadradas que no tienen una solución propiamente dicha. ¿Cómo es que no tiene una solución? Bueno, vamos a ver esto más adelante, aquí en esta misma clase, en esta misma sesión. Si alguien tiene alguna duda, si alguien tiene algo que quiera comentar, pues nada más les voy a pedir que levanten la mano. Ahí tienen un control que dice levantar la mano y yo le concedo el audio para poder externar su duda y trabajar con eso, resolver todas las dudas, ¿vale? Esta presentación, incluso les digo, ya estaba en su Classroom como un material de estudio. Entonces pueden descargarla, pueden trabajar con ella. Ahí se explica todo lo que vamos a ver aquí. Y pues sin más preámbulos, vamos iniciando, ¿no? Como bien dice aquí el subtema, resolución de ecuaciones por medio de la fórmula general de la parábola. Erróneamente se le dice la fórmula general así nada más para las ecuaciones de segundo grado, y esto es un error dado que esta fórmula no resuelve a cualquier ecuación de segundo grado. Ya lo decía yo la semana pasada, si yo coloco la fórmula de un círculo que es x al cuadrado más y al cuadrado, esa también es una ecuación cuadrática y no se puede resolver con la fórmula general, la llamada fórmula general. Esta fórmula es únicamente válida para todas las ecuaciones que sean de la forma ax cuadrada más bx más c igual a 0. Tomando en cuenta que a, b y c pueden ser positivos o negativos, ¿sí? No siempre van a tener un más. Puede ser que también tengan un menos y eso no va a quitar que sean ecuaciones de esa misma forma, ¿sale? En este caso, el más o menos lo va a determinar el acomodo del término, ¿sale? Pues vamos a comenzar con esto. ¿Qué es la discriminante? Pues la discriminante no es otra cosa más que lo que está ahí adentro de nuestra fórmula general en el radical, ¿sale? En el radical ya está puesta la discriminante, ¿vale? Esa discriminante, observa que la fórmula general dice x igual a menos b más menos todo este trabajo. Entonces, de aquí de la fórmula vamos a extraer la parte que está dentro del radical, la parte que está dentro del radical, que es b al cuadrado menos 4ac. Esto es a lo que le llamamos el cálculo de la discriminante o del discriminante. Pero ¿por qué se llama discriminante? Bueno, pues si nos vamos a la raíz de la palabra discriminar, quiere decir seleccionar, hacer a un lado, todo este relajo, apartar, no incluir, sino que excluir. Una discriminación no es más que eso. Dadas unas características, se decide que la ecuación no se puede resolver por métodos convencionales, ¿sale? Aquí quiero hacer esta aclaración. En anteriores cursos se decía, es que no tiene solución. Bueno, sí tiene una solución, realmente sí la tiene, pero la tiene en otro reino numérico, ¿sale? Nuestros números que trabajamos comúnmente, positivos, negativos, pertenecen al reino de los números reales, donde hay enteros, hay decimales, hay fraccionarios, positivos, negativos, desde menos infinito hasta más infinito, ¿sale? Pero existe otro reino de números que se le llaman los números complejos. ¿Qué cosas son los números complejos?
Un número complejo no es otra cosa más que un número que tiene dos raíces. Una raíz real, que serían números positivos y negativos, desde más infinito hasta menos infinito, y otra raíz que es imaginaria. ¿Cómo es ese número imaginario? Son raíces de números negativos. Si tú colocas en tu calculadora científica menos 25, por ejemplo, y le intentas sacar raíz, la calculadora va a decir, error, no lo puedo hacer, no poseo esa información, no poseo ahorita en mis tablas de cálculo, yo no poseo la manera de decirte cuánto es, pero sí hay una solución y esa solución está en el reino de los números imaginarios. Entonces, para no entrar mucho en detalles y no hacerlos pelotas, cuando el cálculo de discriminante me dé un número negativo, vamos a ver que sí hay una solución, pero no está exactamente en este universo que conocemos como un número real. ¿Sale? Entonces, ahorita basta con saber de que la discriminante la vamos a poder obtener exactamente como dice aquí. ¿Sí? ¿Y cómo lo dice aquí? Pues bien fácil, porque aquí está este b al cuadrado menos 4ac es exactamente el mismo, perdón, que esto de aquí, que dice b al cuadrado menos 4ac. Entonces, esta parte se extrae y a este cálculo, es al que le llamamos discriminante. ¿Sale? Un discriminante me puede dar tres resultados: positivo, cero o negativo. O dicho de otra manera, el discriminante me puede dar números que están mayores que cero, cero, o números que son menores que cero. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando hacemos el cálculo de discriminantes? Número uno, pueden existir dos soluciones cuando el resultado del discriminante es positivo. Esas dos soluciones pueden ser ambas positivas, ambas negativas, o puede ser una positiva y una negativa. En casi todos los problemas que habían estado resolviendo con la fórmula general, normalmente salen un valor o dos valores, uno hacia cada lado del cero del eje de X, uno positivo, otro negativo. ¿Esto por qué es? Porque al momento de hacer la radicación, en la radicación me quedaba un número positivo. Generalmente no era cero, eran números mayores que cero. Pero cuando esa raíz es cero, cuando el número que está dentro del radical es cero, esto me va a indicar que solamente tiene una solución esa ecuación. La otra solución está en cero. Aquí podríamos hablar de que la x1 podría ser un número negativo o positivo independientemente, y la x2 podría ser cero o viceversa, que la x1 sea cero y que la x2 sea un valor positivo o negativo. Pero de todas maneras existen las soluciones. Están en el reino de los números reales. ¿Qué es lo que pasa cuando el discriminante me da un número negativo? Pues bien, lo que va a suceder cuando el discriminante sea negativo es que no va a haber soluciones que sean reales. No va a haber un número positivo o negativo que nos vaya a dar la solución a nuestra ecuación. Pero no quiere decir que no se pueda resolver. Sí, sí se puede resolver. Lo que pasa es que ahorita, con lo que ustedes conocen de matemáticas hasta tercero de secundaria, no los pueden resolver. Van a tener que pasar otros 3 años de preparatoria de matemáticas. Y en los, más o menos en el semestre 4 y 5 de sus respectivas carreras, a todos los que tengan que, o los que quieran, mejor dicho, inclinarse por alguna carrera que involucre mucha matemática, como por ejemplo, ingeniería en todos sus niveles, medicina en todos sus niveles, entonces van a empezar a estudiar lo que son los números imaginarios, ¿sale? Ahorita, con la información que ustedes poseen, no lo pueden resolver, pero eso no quiere decir que no se pueda. Sí, sí se puede. Vamos a ver más adelante por qué, ¿sale? Dice aquí, hay que ver en otra dimensión. Eso es lo que sucede.
¿vale? Entonces vamos a lo que sigue. Aquí tengo tres gráficas distintas de tres ecuaciones cuadráticas y el resultado del discriminante. Esta letra griega, delta, ya la habíamos trabajado en el salón de clases. Aquí va a representar a la discriminante, es decir, a este cálculo que está aquí, b al cuadrado menos 4ac. El resultado es 0. Ok, fíjate cómo viene la curva de la ecuación. Llega, toca solamente con este punto, que es el punto más alto o el punto donde ya cambian los valores para y luego regresa. Este punto es al que llamamos solución de X. Si el discriminante es mayor que 0, que serían todos los números positivos, observa que la curva viene, cruza con el eje de X aquí, baja, llega a su punto, en este caso mínimo, y regresa, vuelve a tocar al punto X, al eje X, perdón, aquí, y después se pierde la gráfica. Estos dos valores son los que obtenemos después de hacer todo esto, X1 y X2, pudiendo ser X1 negativo y X2 positivo. Podría ser que los dos quedaran en el lado positivo de la X, podría ser que los dos quedaran en el lado negativo de la X, y de hecho puede ser que tanto X1 como X2 quedaran exactamente a la misma distancia del cero, uno negativo y otro positivo. A estas gráficas se les llama simétricas, y las X, los resultados de las X son simétricos. Lo único que cambiaría sería nada más el signo, pero el valor como tal de la X sería exactamente el mismo. ¿Cuál sería un ejemplo? Por ejemplo, valga la redundancia, encuentra la longitud de los lados de un cuadrado cuya área sea 121 metros cuadrados. Ok, si yo hago la gráfica de la ecuación, me va a hacer algo como esto, pero el punto X1 va a estar en menos 11 y el punto X2 va a estar en más 11. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada de 121 son exactamente 11, pero una puede ser negativa y la otra puede ser positiva. Entonces, esa gráfica me quedaría completamente simétrica sobre el eje de X, teniendo como eje de simetría al eje Y. ¿Va? Entonces, en esta tercera, donde dice delta o discriminante menor que 0, ¿qué es lo que pasa? Aquí es cuando ya este cálculo de discriminante, este cálculo de aquí, me va a quedar en números negativos. ¿Qué es lo que sucede? Observa que la gráfica se puede hacer, desde luego aquí está graficada la función, la ecuación cuadrática, pero en ningún momento esa ecuación llega a tocar, a cruzarse, a atravesar al eje de X. Por esta razón, muchos profes en secundaria se atreven a decir que esa ecuación no tiene solución. Yo nada más le agrego algo al final de ese no tiene solución. No tiene solución real. ¿Sale? ¿Tiene solución? Sí, pero desgraciadamente no está en los números reales. Está en los números imaginarios. ¿Sale? ¿Cómo es que se puede solucionar esto? Bueno, como decía ahí al principio, es que no estamos viendo en la dimensión correcta. Aquí está mi gráfica cuadrática, fíjate. Pum, 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 pum. Este es mi eje X. Este es mi eje Y. Y entonces aquí tengo la parábola bien hecha. Fíjate en el puntero láser. Bien hecha la parábola, pero no toca al eje de X. No lo toca en la dimensión 2D. Pero si este eje de X lo crezco hacia arriba y entonces esta parábola la convierto en una superficie, aquí sí ya puedo observar todos los valores
que pueden darle respuesta a esta parábola en el eje de X. Por eso te digo que con las matemáticas que se saben ahorita en secundaria, con las que ustedes dominan, no pueden darle una solución, pero no quiere decir que no la tenga. Sí tiene una solución, ¿sale? Lo que pasa es que no está en este universo bidimensional, sino que está en el universo tridimensional. Recuerda que nuestro universo no es de 2 dimensiones, es un universo de múltiples dimensiones, que no hay 3, no hay 4, no hay 5, se tienen contadas hasta el momento 127 dimensiones diferentes, ¿sale? Entonces, si no hay una solución en el universo bidimensional de los números reales, hay una solución en el universo de números imaginarios, que es un universo tridimensional, que es más acorde a lo que nosotros, en el que nosotros vivimos, mejor dicho, ¿sale? Una vez dicho esto, yo quiero entonces recapitular para qué se calcula el discriminante. La opción y la función principal que tiene el discriminante es ahorrar tiempo al momento de estar haciendo la solución por la fórmula general de las parábolas. Porque si nos sale un discriminante que sea negativo, entonces no tendría mucho caso que yo hiciera todo el proceso de cálculo de la ecuación si realmente no voy a poder hacer nada con esa raíz negativa. Entonces, no tiene caso que yo me desviva en hacer todo el proceso si ya casi al final voy a decir, ay, es que me salió negativo aquí en la raíz, no puedo. Entonces, antes de eso, hago el cálculo de discriminante, veo si es plausible una solución en el mundo de los números reales y si es así, entonces ahora sí procedo a hacer todo lo demás. Cabe mencionar, chicos y chicas, que una vez que se hace el cálculo del discriminante, una vez que se hace ese cálculo de b al cuadrado menos 4ac, ya no hay que volverlo a hacer en la ecuación, en la fórmula general, perdón. Una vez que lo haces, lo único que pasa es que al momento de que tú haces esto, este valor así tal cual lo vas a poner aquí adentro. Entonces, fíjate, ya nos ahorramos un paso en la resolución con la fórmula general. Bueno, lo ahorramos entre comillas. Lo adelantamos para poder saber si se puede resolver. Y una vez que ya tenemos este resultado, pues nada más lo ponemos aquí en el radical y automáticamente podemos continuar con la resolución por medio de la fórmula general. ¿Para qué más me sirve hacer el cálculo del discriminante? Bueno, pues porque voy a corroborar mi solución. Si el discriminante me dijo que había solamente una solución mayor que 0 y la otra era 0, y a mí las dos raíces me dieron números diferentes de 0, pues entonces algo hice incorrecto al momento de estar resolviendo, ¿sale? Entonces también me sirve como para tener un punto de referencia y saber si estoy procediendo bien con la fórmula, con todo el proceso, o cometí algún error que tengo que observar con detenimiento en cada uno de los pasos del procedimiento. ¿Para qué más? Pues como les dije ahorita, vamos a adelantar un poquito el cálculo porque nos va a permitir hacer todo lo que está dentro del radical antes, ¿sí? Y entonces vamos a adelantar un poquito ese paso y ya no nos va a ser tan complicado decir b al cuadrado menos 4 que multiplica a por c, ya no va a ser tan complejo, sino que aquí mismo lo podemos hacer antes de comenzar con todo esto, ¿no? Ok, ejercicios de cálculo que te voy a dejar para que calcules la discriminante y establezcas cuántas soluciones. Fíjate que aquí nada más estoy pidiendo que calcules la discriminante y que establezcas la cantidad de soluciones. En ningún momento en la instrucción que está aquí, en ningún momento en estas instrucciones, te estoy diciendo o te estoy pidiendo que calcules los valores de X. Algo que ha sucedido mucho al momento de que ustedes realizan sus ejercicios en el Classroom es que me hacen lo que no deben de hacer y lo que deben de hacer no lo hacen.
¿sale? Pongo el ejemplo de extraer los elementos A, B y C de la ecuación. Ok, muchos se adelantaron e hicieron todo el proceso de solución. Qué bueno, felicidades, se los reconozco. Pero en el siguiente ejercicio donde se les pedía hacer la solución, es donde debieron de hacer la solución y no antes. Aquí no te estoy pidiendo que resuelvas las ecuaciones, solamente te estoy pidiendo que calcules los discriminantes. ¿Sale? Solamente te estoy pidiendo que calcules los discriminantes. Observa que no todas las ecuaciones están acomodadas canónicamente. Y esto es a propósito. Se supone que tú ya debes saber cómo acomodar de forma canónica tu ecuación. Entonces, la primera que dice 3x al cuadrado más 2x igual a 120 no está acomodada canónicamente. Debes de acomodarla primero y ya después extraer valores de A, B, C y calcular el discriminante para que digas cuántos resultados, cuántos valores de solución hay. 0, 1, 2. ¿Sale? Esto es lo que vas a realizar. Tiempo para poderlo realizar, no te preocupes, no te lo voy a pedir para ahorita en 5 minutos. Anótalos, desarróllalos y voy a crear una tarea exclusiva en Classroom para que ahí subas tus evidencias con estos mismos ejercicios, con estas mismas 5 ecuaciones. Voy a colocar una tarea en Classroom donde vas a subir ya los resultados nada más del cálculo de discriminante, nada más. No tienes que hacer todo el cálculo con la fórmula general. Lo vuelvo a repetir para que no haya problemas. ¿Sale? Entonces, doy tiempo de que los copien, chicos, chicas. Yo mientras aquí voy a dejar de grabar